Bienvenidos. ¿Qué tal el viaje? Disculpen si no puedo prestarles la atención que se merecen, pero alguien tiene que mover todas estas maletas. Si no es mucha molestia, ¿me echan una mano? Imaginen que es pleno verano, uno de esos días de calor insoportable, que se recuerdan por décadas. Al mover una maleta sospechosamente pesada, que desprendía un olor nauseabundo, esta deja tras de sí un rastro rojo, espeso, imposible de ignorar. Perdónenme, pero esa figura que se nos acerca con ese transportín y esa mascota tan inquietante, ¿no es la dama de Yharnam? Ella seguramente sabe qué es lo que está pasando aquí. Hola, queridos. Tened cuidado. No os resbaléis con el charco ese tan pringoso que ha dejado una maleta. Sería una pena que empezarais este viaje con mal pie. Hoy nos encontramos en la estación de tren de Marsella. ¿Qué por qué aquí? ¿En un sitio tan pintoresco? Pues porque en este lugar, en el mes de agosto de 1907, sucedió un espectáculo grotesco que conmocionó a la sociedad de la época. La crónica que analizaremos hoy nos llevará en caída libre hasta lo más oscuro del ser humano. Después de la llegada del tren de Montecarlo a la estación de Marsella, un matrimonio de unos 50 años le dejó las maletas a un mozo de estación llamado Pons para que las guardara mientras desayunaban en un hotel cercano, ya que en breve tendrían que coger otro tren hacia Londres. El muchacho, incluso antes de mover el enorme baúl, se percató de que desprendía un olor penetrante, dulzón y rancio, que parecía pegarse a la garganta. Al acercarse a él y verlo en detalle, pudo descubrir que en su parte inferior rezumaba un líquido espeso y granate, que había empezado a formar un charco denso. Pons fue a la búsqueda de los propietarios del baúl, los señores Beer Gould y su esposa Marie. Estos quitaron hierro al asunto, le indicaron que solo eran unos pollos muertos, que no había que preocuparse. Estas palabras no tranquilizaron al joven Pons, como si un «tranquilo, no pasa nada» y una palmadita en el hombro pudieran apaciguar a quien acaba de ver una maleta sangrante en pleno mes de agosto. Y terminó avisando a sus superiores, que sin perder un segundo dieron aviso a la policía. La escena contemplada por los presentes al abrir el baúl fue grotesca, de esas que no se olvidan en toda una vida. En su interior se encontraban partes sueltas del cuerpo de una mujer. En concreto, el torso y las piernas. Bjerregaard era miembro de la nobleza, era el quinto hijo de un magistrado, su abuelo, varón, y su abuela, hija de un conde. Un portento social, sin duda. No necesitaba trabajar. Y eso ya sabemos que suele ser muy peligroso. Ya ves, Gumersindo, la muerte y la locura nos alcanza a todos por igual. Bjer destacó en su ciudad natal, Dublín, por su habilidad en un deporte al que llamaban tenis, un pasatiempo de las clases altas que apenas comenzaba a popularizarse. En 1879 viajó a Londres para participar en el tercer torneo de Wimbledon, donde quedó finalista. Fue vencido por un clérigo llamado John Hartley, quien se consagró campeón durante 2 años consecutivos. Bjer, de ser, como definió Hartley, un irlandés salvaje y alegre, pasó con los años a estar vencido por los excesos y finalmente abandonó el tenis en 1883. Bjer conoció a Marie en la boutique de moda francesa que ella regentaba en Londres. Todo un partidazo, de esos que iluminan una habitación al entrar y la dejan en silencio al salir. Su nombre de soltera era Marie Violetta Geraldine. Su primer matrimonio fue en contra de los deseos de su padre. Claro que a Marie nunca le interesó ser una hija obediente, sino una mujer con agenda propia. Poco después de casarse, Marie dejó atrás a su marido y partió a Londres en busca de una vida más prometedora. Instalada y sin perder un segundo, Marie fue en busca de un nuevo marido, o presa, y vaya que lo encontró, nada menos que un capitán del ejército inglés.
La vida y sus vueltas quiso que en un lapso muy breve de tiempo su exmarido y su actual esposo fallecieran, dejándola en la miseria, obligada a vender hasta sus joyas más preciadas. Fue en esta época cuando conoció a Bier, su nuevo juguete. Marido. En 1891, la pareja oficializó su relación según los cánones de la época y decidió casarse. ña, 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 ña. Se trasladaron a una gran casa alquilada y amueblada en el West End de Londres, donde vivieron sin que les faltara nada. Llevaban un estilo de vida extravagante y celebraban grandiosas fiestas. Este tren de vida los llevó a despilfarrar su fortuna. Las deudas y la desesperación llegaron a tal punto que vendieron todos los muebles del piso alquilado. En 1897 huyeron a Canadá escapando de los cobradores. Montaron una tienda de modas, pero se fundieron los beneficios en juegos de azar y malas inversiones. En 1903, arruinados, se mudaron, esta vez a Liverpool, donde montaron una lavandería y comenzaron a hacerse llamar Sir y Lady Gould, título que en realidad correspondía al hermano mayor de Bier, quien, según él, había fallecido, aunque en realidad vivía en Australia. En 1907 se mudaron nuevamente. El destino elegido, Montecarlo. Alquilaron una villa, ya que María aseguraba tener un método infalible para ganar en las mesas de juego de los casinos, arrastrando también con ellos a su sobrina Isabel Giraldine. Pero como todos los métodos infalibles para ganar a la banca, fracasó, endeudándose rápidamente. Volvamos a la estación de Marsella, más precisamente al mes de agosto de 1907. La policía detuvo de inmediato a los señores Gould y acto seguido comenzó a registrar su equipaje. En la bolsa de viaje de la señora Gould se encontraron muchas joyas cuya propiedad no pudo justificar. En otra maleta, entre la ropa, apareció un puñal mellado y varios trapos manchados de sangre. Finalmente, en el bolso de mano, que había estado a buen recaudo junto a sus pies mientras desayunaban, estaba la cabeza de la víctima. Sigo mersindo. Aristócratas, trabajadores, asesinos, todos saben que el desayuno es la comida más importante del día. La víctima fue identificada como Emma Levin. Se dictaminó que el deceso ocurrió el 4 de agosto, alrededor de las 17 horas. Emma era viuda de un rico industrial de Estocolmo y tenía una renta de 10.000 francos. Se trataba de una dama distinguida, de alta sociedad, con una conducta intachable. Nació en 1863, en Malmö, Suecia. Salió de Estocolmo a finales de abril para ir a Copenhague, donde vivía su madre, pero antes quiso pasar por Montecarlo a probar suerte con el azar. Se decía que Emma era aficionada a las mesas de juego y que pasaba tardes enteras en la ruleta. Tenía muy poca suerte, sí, pero eso a ella le daba igual. En el proceso de investigación se detectaron múltiples contradicciones en los testimonios de ambos miembros del matrimonio. En un principio, Violeta indicó que su relación con la víctima fue muy breve y que, si deseaban saber más, debían hablar con la esposa de un oficial italiano, casualmente su única amiga íntima. Respecto al culpable del crimen, afirmó que se trataba de un amante despechado que asaltó a la víctima mientras estaba en su casa. Para evitar verse envueltos en el escándalo, decidieron, según ella, hacerse cargo del cuerpo de Emma. Como era de esperar, no recordaba el nombre de aquel hombre. Al ser consultada sobre las joyas, no pudo justificar su procedencia, escabullendo la pregunta. Después de unas pesquisas y de mandar las joyas a Montecarlo para su identificación, una camarera del Hotel Bristo declaró que pertenecían a la víctima, recordando especialmente un collar de perlas, ahora roto en 7 partes. El proceso continuó con el análisis del cuerpo de la fallecida por el doctor Dufour, quien sacó 5 conclusiones clave. 1. El fallecimiento ocurrió el domingo anterior. 2. La causa fue una perforación en el corazón,
provocada por un objeto punzante. 3. Para cometer el crimen, la víctima fue aturdida previamente con un golpe con un objeto contundente. 4. También presentaba 10 heridas, de las cuales 4 habrían sido causadas con una tijera de modista, encontrada en la maleta de los acusados. 5. La mutilación fue realizada por manos poco hábiles, utilizando una sierra y un cuchillo. El informe concluyó que el crimen fue perpetrado por más de una persona. Mientras esperaban el juicio, Bier fue ingresado en una cárcel de Marsella, donde sufrió varios episodios de locura. Agredió a los guardias y se autolesionó golpeándose contra las paredes de la celda. Marie también fue retenida en prisión preventiva. Tras un examen médico, se le detectaron varias contusiones en distintas partes del cuerpo. Según indicaron los peritos durante el juicio, estas lesiones podrían deberse a una lucha con la víctima. Durante la investigación, se interrogó a los sirvientes de la casa, indicando estos que Marie era violenta y autoritaria, mientras que el señor solo se ocupaba de beber y obedecer ciegamente a su esposa. Además, señalaron que desde hacía un tiempo era evidente un profundo malestar económico. En el mes de junio del año anterior, la cocinera decidió marcharse, ya que no le pagaban el sueldo. Desde entonces, la señora Gould se hizo cargo de la cocina y Bier se encargaba de lavar la ropa suelta en la cocina del hotel. Gumersindo de todos los santos, ¿qué estás haciendo? ¿Se puede saber? No, muy mal. Malo. Ese plato no era nuestro. Anda, no lo vuelvas a hacer. Pórtate bien. Ven aquí, a mi regazo, vamos. Perdón por la interrupción. ¿Dónde nos quedamos? Ah, sí. En el registro de las habitaciones de la villa de los Gould se encontraron un cuchillo ensangrentado, un revólver de gran calibre, una sombrilla de la víctima, 2 serruchos y prendas de ropa recientemente lavadas, al igual que la alfombra. También se hallaron manchas sospechosas en la cocina y en el cuarto de baño. En el registro de la habitación de hotel de Emma se encontró una nota que decía: prestado 1.000 francos a los Gould. Los demás huéspedes recordaron que Emma lamentaba no haber podido cobrar 1.000 francos prestados a ciertos amigos. Llamó la atención que no se encontrara ninguna de las joyas de la víctima. Finalmente reconocieron su autoría. O casi. Marie indicó que el autor del asesinato de Emma fue su marido. Y solo él. Seguro que se confundió Gumersindo, como cuando casualmente se les cayó la tijera 10 veces sobre la víctima. Indicó que Bier se encontraba muy excitado y había bebido mucho durante toda la mañana. Ella se encontraba en su habitación. Escuchó un grito. Luego, silencio absoluto. Supuso que su marido era víctima de una de las crisis nerviosas que solía tener. Entró en el comedor y ¿cuál fue su espanto al ver a Bier con las manos llenas de sangre y los ojos desencajados, mientras a sus pies yacía el cuerpo inerte de Emma Levin? Horrorizada, gritó. Al ver el rostro de su marido, que estaba irreconocible, sintió miedo. Entonces huyó de la habitación y se refugió en el dormitorio. Perdió la noción del tiempo llorando. Cuando se calmó un poco, volvió al comedor y encontró a su marido desplomado en la butaca. Le preguntó por las razones que había tenido para cometer el crimen. Y él contestó: me pidió dinero prestado y se lo negué. Me insultó y le di muerte. Marie indicó que su marido arrastró el cuerpo todavía caliente hasta el cuarto de baño. Luego, él mismo lavó cuidadosamente las manchas de sangre en el suelo. Mientras ella destruía en el fuego parte de los vestidos de Emma, su marido ocultaba la ropa interior en una maleta. Todas estas precauciones fueron tomadas para evitar que su sobrina, que se encontraba ausente en Cap Martin, se enterase del crimen. Llegada la noche, Marie se fue a descansar. Entonces Bier se entregó a la bebida, procurando olvidar. Al día siguiente, según Marie, su marido decidió hacer desaparecer el cadáver, que ya empezaba a descomponerse. Por iniciativa propia, contó Marie, Bier se encerró en el cuarto de baño y descuartizó el cadáver. Ella, que no sabía qué hacía su marido, permaneció toda la tarde en el dormitorio, tratando de ordenar las ideas de su cabeza. Entrada la noche, Bier fue a convencerla de que todo había acabado y de que había que huir a Marsella,
donde le sería más fácil deshacerse del baúl. Por último, indicó textualmente: una vez consentido lo que ya había consentido en silencio, solo me restaba obedecer pasivamente a mi esposo. Aquella misma noche abandonamos Montecarlo, llegando a Marsella a las 5 de la madrugada. En este punto de la declaración, el juez le preguntó: ¿por qué se llevaron las joyas? La acusada, con bastante sangre fría, indicó que lo hizo para hacer desaparecer las huellas del crimen, pero que su intención era abandonarlas más tarde, en cualquier parte, quizá arrojándolas al mar. La declaración de Bier coincidía en los detalles con el relato de su esposa. Según explicó, al negarse a prestar a Emma 500 francos que le pedía, ella comenzó a insultarlo groseramente. Llegó a llamarme Sotener. Entonces, sin saber lo que hacía y utilizando un cuchillo de monte, la apuñaló frenéticamente. Emma cayó al suelo como un saco de patatas. Además, intentando de alguna manera quitarse de encima el móvil del robo, indicó que poseía 10.500 acciones de $1 y 1.500 de 1 libra esterlina, correspondientes a diversas empresas industriales. También recibía de su familia en Inglaterra una renta anual suficiente para vivir, por lo que, según afirmó, solo había obrado bajo el impulso de la cólera y el alcohol. Vamos, Gumersindo, no te alarmes tanto, que aún queda mucho por contar, y esto mejora por momentos. Prepárate entonces, que lo más emocionante está por venir. Durante el juicio, la sobrina de Marie, que vivía con ellos, pero en ese momento del suceso estaba de viaje, declaró ante el juez que creía que su tía era capaz de haber planeado y cometido el crimen por sí sola. Indicó que había sufrido mucho a su lado e incluso que en una ocasión llegó a agredirla. Una amiga de la víctima testificó que los Gould le debían a esta 1.000 francos. Además, pocos días antes de su fallecimiento, Emma le había comentado que atravesaba problemas económicos y que estaba considerando empeñar sus joyas. Sin embargo, los Gould insistieron en que no lo hiciera, argumentando que en el Monte de Piedad podían sustituirle las piedras por unas falsas. Después de las indagaciones, se consideró que la señora Gould fue la instigadora del crimen. Los médicos testificaron que Bier era un idiota moral y un degenerado, cuya capacidad para razonar y emitir juicios se había visto debilitada por su adicción al alcohol y al opio, y que su esposa le manejaba como un maniquí. El juez indicó que la única verdad que había dicho el acusado era su afición al whisky, que le hacía perder la noción de lo que pasaba en el mundo. Marie, por su parte, había sido una delincuente, ladrona y estafadora ocasional. Tal vez incluso había matado, ya que existía alguna sospecha en torno a la muerte de sus 2 primeros maridos. A lo largo del juicio, Marie intentó desviar la atención. Gritaba, aullaba, sollozaba y amenazaba. Vociferaba que todo fue culpa de su marido, que todo fue culpa del whisky. Justo así, Gumi, pero qué bonito eres. Parecía que las pruebas estaban muy claras. El 4 de diciembre de 1907 concluyó la vista en Montecarlo por el asesinato de Emma Levin, ocurrido el 4 de agosto del mismo año. El tribunal dictaminó que el señor Bier fuera condenado a trabajos forzados a perpetuidad en la Isla del Diablo, en la Guyana francesa. El tribunal consideró como atenuante su alcoholismo. Falleció en 1909. Marie fue condenada a la pena máxima. Sin embargo, el gobierno monegasco no contaba con guillotina ni verdugo y tampoco tenía intención de organizar un espectáculo tan macabro. La sentencia fue conmutada por cadena perpetua y fue trasladada a una prisión francesa, donde falleció en 1914, a causa de la fiebre tifoidea. Así concluye esta oscura historia de sangre, traición y justicia. Una crónica que nos recuerda que detrás de la nobleza y el brillo a veces se ocultan las sombras más profundas. Gracias por acompañarnos en este viaje al lado más tenebroso del alma humana. Esperamos que hayan encontrado respuestas y tal vez alguna lección entre tanto horror. Gumersindo también os saluda. Cuidaos mucho. No olvidéis suscribiros, activad la campanilla y seguidnos también en nuestras redes sociales. Tenéis todos los enlaces en la descripción.
Seguid con nosotros para más misterios y secretos que esperan ser desvelados. Nos vemos pronto. Que os sea leve.